Si hoy el estoicismo sigue vivo, no es por Marco Aurelio, no es por Séneca, ni por Epicteto. Es por una persona de la que casi nadie habla. Y aquí está lo inquietante: si no entiendes lo que esa persona descubrió, tu mente seguirá saboteándote justo cuando más necesitas calma. Seguirás pensando de más, reaccionando cuando querías mantener el control, viniéndote abajo cuando creías que eras fuerte. En este vídeo vas a descubrir cómo un hombre que nació sin ventajas convirtió el dolor en claridad mental, y cómo tú puedes usar hoy lo que él descubrió, incluso si sientes que tu mente nunca se apaga. Sé por qué estás aquí, porque te levantas con la sensación de ir en piloto automático, porque el ruido mental no se detiene, porque cuanto más intentas encontrar calma, más se acelera tu cabeza. No es debilidad, no es falta de disciplina, es que nadie te enseñó cómo funciona realmente la mente. Pero hace más de 2000 años, alguien convirtió esta misma pregunta en el centro de su vida. Año 280 a.C., Solos, región de Cilicia, la actual Turquía. Un niño nace en una familia sin fortuna, sin poder, sin nada que le garantice un futuro brillante. Ese niño era Crisipo. Y aquí está lo fascinante. En una época en la que solo las personas ricas accedían a la educación, este chico encontró la manera de devorar cada texto filosófico que caía en sus manos. ¿Cómo lo hizo? Trabajaba de día, estudiaba de noche, sin maestros influyentes, sin privilegios, sin atajos. Mientras otros jóvenes de su edad buscaban comodidad o distracción, Crisipo construía su mente como si fuera una fortaleza. Su familia no era rica. Las fuentes hablan incluso de una pérdida temprana del patrimonio familiar. Probablemente su padre se dedicaba a actividades comerciales o administrativas y su madre sostenía el hogar. No hay registros claros de hermanos, matrimonios o hijos, y ese silencio dice mucho. La vida de Crisipo no giró alrededor de herencias o linajes, sino alrededor de aprender a sostenerse por dentro. Desde muy joven entendió algo esencial: lo que hoy parece seguro, mañana puede desaparecer. No hay relatos de una infancia cómoda. Hay algo más real, un joven que observa. Mientras las personas adultas se preocupaban por el dinero y el futuro, Crisipo observaba cómo reaccionaban ante la dificultad y notó algo decisivo. Ante los mismos problemas, unas personas se hunden y otras resisten. En la adolescencia, la situación familiar empeoró. Eso lo obligó a trabajar pronto, y ahí apareció una intuición clave. Si no podía controlar lo que ocurría afuera, al menos podía aprender a no perderse por dentro. Por lo tanto, alrededor de los 20 años ocurre algo decisivo. Crisipo viaja a Atenas, la cuna de la filosofía. No buscaba fama, no buscaba reconocimiento, buscaba respuestas. Quería entender por qué la vida parece tan injusta, por qué sufrimos, por qué incluso cuando lo intentamos todo, sentimos que no tenemos control. ¿Te suena familiar? Es la misma pregunta que tú te haces cuando todo se vuelve caótico y tu mente no encuentra descanso. Atenas era un hervidero de ideas, epicúreos, académicos, cínicos. Todas las escuelas discutían para demostrar quién tenía la verdad. Pero cuando Crisipo conoció a Cleantes, líder de la escuela estoica, algo hizo clic en su interior. Cleantes le dijo una frase que lo destruyó y lo reconstruyó al mismo tiempo. No puedes controlar lo que sucede, solo puedes controlar cómo respondes. Parecía simple, casi decepcionante, pero Crisipo entendió algo más profundo. Si aceptas que no controlas el mundo externo, te liberas de la esclavitud emocional.
Dejas de ser rehén de lo que otras personas hacen, de lo que el destino trae, de lo que perdiste o de lo que nunca tuviste. Desde ese momento se convirtió en el estudiante más obsesivo que la escuela estoica había visto. Estudiaba durante horas, debatía con cualquiera y empezó a hacer algo revolucionario: aplicar la lógica a las emociones humanas. Detectó el problema central: las personas sufren porque creen cosas falsas. A los 30 años, Crisipo pierde a su maestro Cleantes. Y no solo eso, la escuela estoica está al borde de desaparecer. Los epicúreos los atacaban, los académicos los ridiculizaban, la mayoría pensaba que el estoicismo estaba muerto. Imagina ese momento: tu mentor se va, tu propósito parece inútil, todo lo que has construido está a punto de colapsar. La mayoría se rendiría, pero Crisipo hizo algo diferente. Usó su dolor como combustible. Se preguntó: si todo es doloroso, ¿qué me está enseñando el dolor? Y escribió sin descanso, más de 700 obras. Se decía en Atenas: sin Crisipo no habría pórtico. El pórtico era el lugar donde enseñaban los estoicos, pero también el nombre de toda la escuela. En otras palabras, sin Crisipo, el estoicismo no habría sobrevivido. No eliminó el dolor, lo transformó en sabiduría. Aquí aparece una trampa muy común. Aceptar no es resignarse. Muchas personas entienden la idea, pero siguen sufriendo por dentro. Piensan: si no puedo cambiar nada, ¿para qué intentarlo? Y caen en la apatía. Pero Crisipo fue todo menos pasivo. Actuaba sin apego al resultado, daba su máximo esfuerzo y soltaba lo que no dependía de él. Buscar una vida sin conflictos es otra ilusión. La calma real es estabilidad en medio del caos. Crisipo explicó algo muy sencillo, pero profundamente transformador. El sufrimiento no nace de lo que ocurre, sino de lo que tu mente dice sobre lo que ocurre. Por ejemplo, alguien te rechaza. El hecho por sí solo es neutro, pero tu mente añade una historia. Me rechazaron porque no valgo lo bastante. Y ahí aparece el dolor, no por lo que pasó, sino por lo que te dices a ti mismo sobre lo que pasó. Crisipo enseñó a detenerse justo en ese punto, a observar el pensamiento, a preguntarse con calma: ¿esto es un hecho o es una interpretación mía? Porque cuando cambias la forma de interpretar lo que te ocurre, cambia también la emoción que sientes. Esto no es pensar en positivo, es pensar con claridad. Cambiar la mente no es fácil. La mente intenta protegerte, pero a veces lo hace mal. Evita riesgos, evita el error, evita el dolor. Por eso el estoicismo es práctica diaria. Crisipo vivió y murió en coherencia con lo que pensaba. No buscó una vida perfecta, vivió una vida íntegra. Antes de Crisipo, el estoicismo eran ideas sueltas. Después de Crisipo, fue un sistema completo. Explicó cómo pensamos, cómo eso genera emociones y cómo esas emociones dirigen nuestra vida. Por eso se le llama el arquitecto del estoicismo. Has conocido la vida de Crisipo, un hombre que nació sin ventajas y murió como el filósofo más influyente de su generación. No por suerte, por decisión. Y ahora tienes la misma elección: seguir siendo esclavo de interpretaciones que te desgastan o convertirte en el arquitecto de tu propia mente. La próxima vez que algo te perturbe, no preguntes: ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Ese es el legado de Crisipo. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Estoicos al Poder.